Hoy me voy a dedicar a la nutrición pura, pero es un tema que yo creo que vale la pena que muchos participen porque se tienen conceptos a veces, digamos, divergentes a lo que es realmente la realidad, la verdad de algunos conceptos de cómo funcionan, del por qué creemos que este alimento es así y va a funcionar de cierta forma, la parte que a veces se ignora y que esa parte que se ignora es lo que más puede llegar a dañar o en su defecto es lo que más nos puede beneficiar. Sí, en otras ocasiones le hemos llamado mitos y realidades de la nutrición. Digo, el título es lo de menos, pero voy a ir tomando algunos, o sea, áreas dentro de lo que es la nutrición de acuerdo al nutriente, de acuerdo a conceptos que pues durante años he estado yo escuchando de gente que piensa de cierta forma. Por ejemplo, vamos a esclarecer un mito muy grande que es el del colesterol, ¿no? Yo creo que es más, con ese vamos a iniciar ahorita, porque, pues bueno, afortunadamente nunca ha sido como nos lo dijeron, pero el manejo, siempre el manejo de la información para mantener a la gente, pues desinformada, esa es la verdad, ¿no? Y esa desinformación acarrea que las personas generen temor, generen miedos, generen concepciones incorrectas, inadecuadas, y entonces llevan su salud de una forma distinta, inclusive no buena a lo que debería de ser. Entonces, ya la verdad es que como me baso yo a principios bioquímicos, mucho de mi carrera se basa en eso, en bioquímica nutricional. Y obviamente que no vamos a dar una lectura de bioquímica nutricional, pero sí basado en esos conceptos, voy a aterrizarlo yo a un lenguaje coloquial para que las personas, pues obviamente yo pueda comunicarme en la forma en que sea entendible, porque no voy a dar una ponencia médica, ¿sí? Y esto yo creo que nos puede ayudar a todos, porque seguramente que me van a hacer algunas preguntas que van a ser muy interesantes por yo no sé si existe esta palabra en español, pero las misconcepciones o las concepciones falsas de algunos situaciones de nutrición, ¿no? Inclusive de la salud humana en general, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de eso esta noche, no sé si les parece bien. Muy bien, muy buen tema, doctor. Siempre es necesario estar informados y más en estos temas, porque es cierto, hay muchos mitos, pero sobre todo hay muchos que pecamos de todólogos, sabemos todo, que además creemos investigadores por googlear, ¿no? Información o por revisar un TikTok o alguna información que no sabemos qué tan real o veraz sea en lugar de meternos a algún artículo científico, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay quien dice, yo soy científico, ¿por qué? Perdón, yo soy investigador, es que ya investigué. ¿Dónde investigaste? Pues lo googleaste, un TikTok, un podcast, y ya nos creemos investigadores, cuando en realidad no es así. Para que una investigación real se requiere un objeto de estudio, todo un protocolo científico, no una hipótesis para poder revisar también si hay sesgos, o sea, qué tan real. Es todo un protocolo de investigación y no es nada más, eso es más bien informarnos o documentarnos cuando consultamos alguna red social, ¿verdad? Entonces, esos temas que usted va a comentar, pues la verdad es que son de gran relevancia porque justo es eso, de alguien profesional como usted que nos puede compartir, de alguien que esté preparado en la materia para podernos compartir algo públicamente y que además tiene la práctica con sus pacientes, ¿verdad? Entonces, muy buen tema, doctor, así que adelante. Ok, muchas gracias. Precisamente, mira, vamos a iniciar con esto que acabas de decir que es muy importante. Sí, toda la gente tiene la libertad de buscar información, sobre todo tantos medios que existen hoy en día, sí, o sea, desde todo lo que es internet o a otras fuentes como ahora es la inteligencia artificial.
Yo creo que muchos colegas y su servidor nos pasa hoy en día que los pacientes nos dicen, no, es que yo vi en la inteligencia artificial, sí, en ChatGPT o cualquier otro que haya, ¿no? Los mismos de Google y demás. Y bueno, pues tienen toda la libertad de hacerlo. Cuando uno tiene una formación académica en base a lo que es el método científico, pues uno está formado así y esa es la manera en que vamos a hacer una investigación, aunque sea no de campo, pero así en forma de literatura, para poder ver si alguna información es correcta o no. ¿Sí? Entonces, finalmente, mucha gente hoy en día se basa al doctor Google, ¿sí? Consulta con el doctor Google, hasta se atreven a consultar el consumo de ciertos medicamentos, ¿sí? Con las dosificaciones y demás. Y bueno, pues reitero, están en su libertad, pero nunca hay como el poder tener una comunicación con un profesionista en salud que le puede dar el punto de vista porque hay muchas cuestiones que se pueden dejar de considerar al momento de tratar de dar un diagnóstico y sobre todo en poder dar una respuesta con un tratamiento, sí, que a lo mejor no es el más correcto, no es el más adecuado. Entonces, pues yo lo que les invito es que si ustedes recurren a ese tipo de medios para informarse, está bien, pero siempre traten de tener el punto de vista, la opinión de un profesionista en salud, porque pues la verdad es que va a ser más personalizado, ¿no? A pesar de que en los medios de inteligencia artificial le puede hacer uno hasta un planteamiento clínico con todos sus datos y pues la inteligencia artificial contesta muchas veces con mucha certeza, pero la verdad es que no hay como el trato de uno a uno, aunque sea por medios lejanos como por este medio, ¿no? De internet, que lo hacemos a través de online, como decimos, y todo esto se dio mucho a raíz de la pandemia, ¿no? Y no está mal, yo creo que está muy bien, porque a mí, por ejemplo, ya no me cuesta nada de trabajo que las personas acepten una consulta online. Antes era un poco más difícil, como que querían todo, pues presencial y también está muy bien. De hecho, hacerlo presencialmente, pues ahí detecto uno inclusive otro tipo de cosas que son las energías, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ya al primer punto que les quería yo platicar sobre lo que es el consumo de las grasas, ¿sí? Para nuestra dieta diaria. Las grasas son de dos tipos únicamente, las que son provenientes de los animales, o sea, las grasas animales, y las grasas del reino vegetal, que son las grasas vegetales, valga la redundancia. Son muy diferentes en su naturaleza, en el efecto que tienen en el organismo y lo que puede o no provocar de forma dañina y benéfica, ¿sí? Para nuestras células. Y en este ámbito de las grasas existen muchos mitos, existen mucha información que pues es prácticamente una falacia porque están muy equivocados y todo eso es desafortunado porque los medios masivos de información desde hace décadas, voy a hablar de la década de los 60, o sea, del siglo pasado. Puede ser que aquí haya gente más joven que no haya nacido en esa época, pero bueno, a mí sí me tocó vivirlo esto de niño, pero ya después de adolescente y ya estando en la preparatoria, cuando estudié materias relevantes o relativas, perdón, a lo que era salud humana, pues me di cuenta empecé a dar cuenta de que había cosas que no, pues no me hacían clic en la cabeza, como que no entraba yo en razón de decir, pero es que, ¿por qué? Si la química orgánica dice esto, ¿por qué están diciendo esta otra cosa? Y vamos a hablar ahorita en forma específica del colesterol. El colesterol, todos casi lo consideran un villano. El colesterol se considera como el mal agente de la película cuando no es así.
Lo que pasa es que precisamente hubo una campaña en esta década de los 60 donde se comenzaron a impulsar, de hecho fue a finales de la década de los 50, en Estados Unidos se comenzó a crear una campaña para el consumo de aceites vegetales y sus derivados. Y empezaron a, pues, ¿cómo decir?, a calificar el colesterol o las grasas de origen animal como algo muy malo. ¿Sí? Yo solo quiero decirles que, pues, si nos remontamos a muchos siglos atrás, cuando existían las tribus nómadas y luego se hicieron sedentarias, los nómadas prácticamente consumían grasas de origen animal y no tenían, cuando no tenían acceso al fuego, pues las consumieron crudas, ¿no? Y yo sí me imagino comiendo, imagínense un pedazo de mamut de carne cruda con toda esa grasa, pero su cuerpo estaba adaptado a hacerlo. O sea, la misma, pues, información genética les daba esa posibilidad. La dentadura, la fortaleza de las mandíbulas era de tal magnitud que podían masticar, sí, esa carne cruda con la grasa en lo que es el Polo Norte, donde existen los esquimales, en Alaska, en el Polo Norte y en las otras regiones del mundo, en las latitudes norte, ellos consumen mucho la grasa de ballena, ¿sí? Se la untan inclusive para mantener un aislamiento, para que conserven el calor, pero consumen ahora sí que los bocados de lo que es la grasa de la ballena, que les provee muchas calorías y ahorita vamos a hablar un poquitito de eso. Entonces, digamos que se comenzó a calificar de una manera negativa las grasas de origen animal, sí, porque se decía que tenía el colesterol y se empezaba a hacer popular esta palabra de colesterol. El colesterol es una grasa que únicamente se va a encontrar en los alimentos de origen animal, en aquellos que contienen grasa. El colesterol no existe en el reino vegetal y no me dejarán mentir en lo que les voy a decir ahorita. No, no sé en este momento, pero sí en algunos años atrás, no tanto, muchas compañías que venden aceites vegetales utilizaban como un eslogan publicitario, mercadológico en sus etiquetas, decía aceite vegetal, bla, 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 no contiene colesterol. Y claro, no estaban diciendo ninguna mentira, pero sí estaban de alguna manera manejando la ignorancia del general de las personas, porque las personas comúnmente no van a, si no estudiaron nada de esto, no tienen cómo saber que los aceites de origen vegetal no contienen colesterol, ¿sí? Esos contienen otro tipo de ácidos grasos, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues el que diga es una etiqueta y dice, ah, mira, no tiene colesterol, pues vamos a comprar este, ¿no? La verdad es que no quisiera mencionar marcas, pero sí voy a mencionar los orígenes, ¿sí? El aceite de cártamo es el más común de todos, ¿sí? El aceite de maíz también es muy común. En México no hay tanto el aceite de semilla de algodón, pero en Estados Unidos sí lo manejan. El aceite de palma, que es diferente al de coco, el de palma se utiliza mucho para cocinar en restaurantes de cocina rápida, que es donde fríen las papas fritas, los pies, los totopos. Es el tipo de grasa que se va a utilizar el aceite de palma porque es muy económico. Sí, no es el aceite de coco que hoy es muy común tenerlo en casa, que cuando hace frío, pues se mantiene sólido. Ya ahorita en abril, mayo, pues si lo tenemos en la alacena, se va a hacer líquido, sí, pero lo importante es que sepamos que los aceites de origen vegetal y otros más, ¿no? Está el aceite de soya, una cosa que le llaman de cánola, que digo, bueno. En fin, y los aceites finos como el aceite de ajonjolí, ¿sí? El aceite, pues también el aceite de cacahuate que es muy sabroso, ¿sí? Pues no son tan comerciales porque son caros. Y tenemos el aceite de semilla de uva, también de ahí se puede extraer aceite. Mientras más procesado sea un aceite,
más dañino va a ser a nuestro cuerpo humano. Y todavía hace unos años el procesamiento de los aceites vegetales era brutal, era tremendo. Y de hecho se sigue haciendo así. Para los aceites que vemos ahí en los anaqueles de los supermercados o en la tiendita de la esquina, y vuelvo a repetir, sin manejar marcas, pero ustedes ya se las imaginan todas, hasta el que tiene los nombres más sofisticados, ¿no? Y que puede llegar a costar hasta el doble, ¿sí? Que porque dicen que es de soya y que es alto en DHA y, en fin, puras cuestiones mercadológicas. Todos son aceites que pasan por un proceso que se los voy a comentar rapidísimo. Sí, es muy interesante saber todo el proceso, pero bueno, se los voy a comentar rápido. Las semillas oleaginosas, o sea, las semillas que contienen el aceite de cualquiera de estos vegetales o semillas que acabo de nombrar, las van a calentar precisamente a niveles de 300 a 400 grados centígrados, o sea, ya rebasa con mucho la ebullición, y eso es para poder aflojar la cascarilla de la semilla, porque adentro de la semilla viene una parte que es el germen, que es donde viene el aceite. Entonces, una vez que se puede quitar esa cascarilla, ese germen se va a remojar en algo que se llama sosa cáustica, que conjuntamente con el hervor, ¿verdad? Esa temperatura, pues va a remover fácil, pero fácilmente la cascarilla. Y la cascarilla es lo que nosotros conocemos como salvado. El más común es el salvado de trigo porque también se comercializa, ¿no? No va uno a encontrar salvado de arroz, salvado de centeno, no. O sea, el salvado de trigo, que el trigo se vende todo lo del trigo se vende, sí, el endospermo que viene siendo la harina, sí, o sea, la parte proteica, proteína, el germen de trigo que es muy popular para hacer licuados y otros alimentos que es muy sano, muy nutritivo. Y luego tenemos el salvado, que es la cascarilla con la que dicen pan, sí, con salvado, es el salvado de trigo el que se utiliza. Y bueno, la fibra tiene ahí un efecto importante a nivel mecánico, a nivel bioquímico en el intestino grueso para formar el bolo fecal. Me regreso a los aceites. Sí, una vez que se ha calentado en sosa cáustica, y ustedes saben lo que es la sosa cáustica, si van y compran la tlapalería sosa cáustica es para quitar, sí, pues voy a decir depósitos de cochambre, de residuos de grasa muy pegados en utensilios de cocina, en estufas, en hornos, y es muy dañino para la piel. Es el hidróxido de calcio. Sí, esa es la sosa cáustica. Y la verdad, bueno, imagínense que se remoja ahí. Obviamente no es nada comestible, pero bueno, ese es uno de los procesos. El segundo es para poder quitar toda esa sosa cáustica, se enjuaga en un tipo de gasolina que se llama hexano. El hexano es un hidrocarburo que tiene pues muchas propiedades en la industria y con eso se remoja para eliminar la sosa cáustica, luego se purifica, se prensa lo que viene siendo la parte del aceite de la semilla, ¿sí? Y ya se combina con otros clarificadores y pasa por una serie de procesos en la planta industrial para dejarlo así como se ve, ¿no? Muy bonito, así doradito en la botella, ¿sí? Y bueno, pues ya lo destapa uno, lo utiliza y no se da uno cuenta de todo eso que ocurrió. Anteriormente, como eran grasas poliinsaturadas, y no me voy a meter en ese aspecto, explicarlos o tiene que ver con la química de lo que es la cadena de ácidos grasos, ¿sí? Lo poliinsaturado tenía o tiene lo que todavía se ha poliinsaturado, los ácidos grasos trans. Trans tiene que ver con la posición estereoscópica o la posición en el espacio. Hay cis y hay trans, ¿sí? Y el trans, o sea, el ácido graso trans es muy dañino, ¿sí? Porque son lo que realmente va a provocar radicales libres, que son partículas que nos roban oxígeno y que son las que realmente van a hacer que se estén creando las capas arterioscleróticas dentro de nuestros vasos sanguíneos.
ese es como el pegamento, hagan de cuenta. Y como consumimos muchos ácidos grasos de origen vegetal, que son corrientes, que no son finos, que no son puros, que no son vírgenes, pues eso ayuda a que todas esas enfermedades se vayan generando, ¿sí? O sea, las personas que le dicen, es que tiene usted arteriosclerosis, o sea, tiene una capa, una teroma, así se llama, en medicina o en la ciencia de la salud. Una teroma es una capa interna que se creó revistiendo lo que viene siendo el vaso sanguíneo, puede ser una arteria, una vena, un vaso capilar, y reduce lo que se llama el lumen, reduce la parte por donde pasa la sangre, y si se hace más reducido, pues puede haber un riesgo de que se provoque un accidente. ¿Sí? Eso contiene obviamente colesterol, contiene mucho calcio, que va a ser otra de las cuestiones que van a afectar ahí. O sea, no es porque vaya, no se pega el calcio adrede, o sea, es una situación bioquímica que por las cargas eléctricas que contiene el calcio, va y se adhiere en esa zona y entonces lo hace muy rígido. Y esa vena o ese vaso sanguíneo en general no va a tener la elasticidad que debería tener en cada latido del corazón. Nuestras venas, cada vez que late el corazón, que hace un latido, hacen esto, ¿sí? Si ven mis manos, van haciendo esto para que regrese la sangre venosa, la sangre que no tiene ya oxígeno, regrese por las vías correctas, o sea, los vasos sanguíneos hacia el pulmón para que se oxigenen los alvéolos, ¿sí? Y luego ya el corazón pasa por una cámara del corazón, la bombea para que se vaya precisamente ya al cuerpo, pero oxigenada. El problema de la grasa es que si se comienza a acumular en vasos sanguíneos que tienen que ver con el corazón o dentro del corazón o en el cerebro, pueden ser muy dañinos y pueden provocar un accidente cerebrovascular, ¿sí? O pueden provocar un infarto al miocardio porque ya no pasó la sangre. Y si no pasó la sangre, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, hay esos accidentes que acabo de mencionar. Entonces, los que provocan eso son los aceites vegetales dañinos, corrientes, que no sirven. Hoy en día los han procesado de tal forma que ya no tienen ácidos grasos trans, pero eso lo hacen a través de una reacción química. Eso no quiere decir que hayan quitado el proceso de hervirlos en sosa cáustica, utilizar hexano, purificantes, en fin, todo lo que ya mencioné. Eso no lo han quitado, ese es el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy dañino para el cuerpo humano. Los aceites que se les llaman vírgenes o extravírgenes son prensados en frío. La semilla, vamos a pensar en el más popular y el más conocido y el que salió primero como prensado en frío es el aceite de olivo. Sí, el olivo pues viene siendo esa aceituna y la aceituna, que ustedes saben que la semilla es grandecita, se prensa en cámaras, sí que obviamente la prensa tiene mucha fuerza para extraer el aceite de esas semillas, sí, se filtra porque obviamente quedan residuos pues de la cascarilla de la semilla, se filtra y se prensa en frío, pero no entra en contacto con el oxígeno. Si son cámaras que son herméticas y eso ya, bueno, se va limpiando de toda esa cascarilla y ya únicamente filtrado se envasa en la botella que ya son de vidrio. Yo no he visto aceites de olivo empacado en PET comestible. Los había antes en latas, en hoja de lata, que es como llegaba el aceite de olivo de España, pero hoy todas las venden en vidrio, realmente, ¿no? Y es lo más sano en donde se puede envasar un alimento en vidrio, ¿sí? No lo van a envasar en acero inoxidable, ¿no? Que sería la otra alternativa, pero lo envasan en vidrio, lo cual se me hace muy correcto y es un vidrio, pues que vamos a decir llega al nivel de grado alimenticio. Fíjense ahí cómo está el primer mito. Nos dicen, consuman aceites vegetales para que no tengan colesterol y no tengan el colesterol elevado. El colesterol lo produce el cuerpo humano, lo produce el hígado. Y es importantísimo el colesterol. Si no tenemos colesterol, nos morimos. O sea, el hígado va a crear las moléculas de colesterol que se requieren para muchas cosas, empezando por las hormonas sexuales,
testosterona, progesterona, estrógenos, ¿sí? Para crear también y formar parte de lo que viene siendo ciertos neurotransmisores, ciertas sustancias que necesita el cerebro. Entonces, esa molécula de colesterol es sumamente benéfica y es más sano que se consuma grasa de origen animal, ¿sí? A grasa de origen vegetal procesada, como lo dije. Por ejemplo, ya casi no se ve, pero todavía se vende. Las margarinas son de origen vegetal, la mantequilla es de origen animal. Y si tienen que escoger entre una y otra, escojan la mantequilla. Si la pueden escoger sin sal, mejor. ¿Sí? Hay ciertos tipos de mantequilla que aguantan más el calor cuando se pone para cocinar. ¿Sí? Y hay una mantequilla que se le llama ghee, que es GHEE. Esa mantequilla es mantequilla cristalizada. Esa es muy sana, es muy buena, también es muy cara, ¿verdad? Porque vale pues más del doble o el triple de lo que vale una barrita de mantequilla de la marca que ustedes conozcan. Sí, pero pues eso es muy sano, consumirlo, porque no nos va a afectar si nosotros llevamos una alimentación balanceada con vegetales, con legumbres de varios tipos, ¿sí? Frutas, todo lo que tenga fibra, ¿sí? Proveniente de las fuentes que acabo de mencionar, pues va a ser benéfico para que el exceso de las sales biliares que contienen colesterol se adhieran a esas fibras y se saquen del cuerpo a través de las heces. ¿Sí? O sea, la materia fecal va a llevar esas sales biliares, por eso es el color cafezoso de la materia fecal. Eso es lo que le da el color, ¿sí? Al excremento. Entonces, si nosotros consumimos suficiente fibra, el exceso se va a eliminar. Pero el cuerpo también, el colon, tiene sus mecanismos para reabsorber todo lo último que queda, ¿sí? En ese líquido que va llegando al intestino grueso y se va haciendo más sólido porque va absorbiendo a través de sus paredes, el intestino grueso del colon, va absorbiendo los líquidos que aún contienen elementos nutritivos, ¿sí? No absorben las toxinas. Y finalmente, pues ya se crea el bolo fecal, que al llegar al colon descendente y finalmente al recto, pues es cuando la gente siente el estímulo de ir al baño, ¿no? El colesterol, cuando llega a ese punto, ¿sí? Si ya no se alcanzó a reabsorber, no importa porque el hígado va a volver a producir. Sí, ahora, tampoco es bueno consumir exceso de carnes ricas en grasa. Por ejemplo, si me dicen, me voy a comer un bistec de carne de res, pues está bien, es un bistec magro, no contiene grasa. Así me dicen, me voy a comer, aquí en México hay un antojito que es muy famoso, que son las carnitas o el chicharrón, que son derivados de cerdo y contienen mucha grasa. De hecho, se hierven mucho en manteca de cerdo y le agregan una serie de cosas ahí para que sepa muy sabroso, ¿no? Y todos los que somos mexicanos nos hemos comido un taco de carnitas. Yo digo, no conozco a alguien que no las haya probado, o un pedazo de chicharrón. Y contienen mucho colesterol, sí. También la barbacoa, que es una carne que se hace al horno en un agujero en el piso, envuelta en hojas de maguey, que tiene un sabor muy rico, esas de carnero, sí, de borrego, sí. Y eso pues también tiene mucho colesterol, pero es una grasa sana. Yo les digo, miren, por ejemplo, si se quieren comer un taco, dos tacos de carnitas de barbacoa en el fin de semana, que es muy común hacerlo, pues agréguenle nopales, ¿sí? Agréguenle ahí o cómanse unos tacos de nopales también para que esa fibra que están consumiendo junto con la grasa pueda ayudar a que no se absorba un exceso. Las calorías, pues eso ya ni qué decir, ¿no? Un gramo de grasa tiene 9 calorías, un gramo de carbohidratos y de proteínas tienen tan solo 4 calorías. O sea, un gramo de grasa tiene un 125% más de calorías gramo por gramo. Entonces ahí pues también hay que tener cuidado si estamos en un régimen de bajas calorías, sí, que pues siempre es muy bueno llevar una dieta moderada. Sí, entonces ese mito del colesterol,
La verdad es que no se dejen influenciar mucho en ello. Sí, inclusive todas las pruebas que se hacen clínicas de colesterol, inclusive hoy hay ya las fracciones de alta densidad, de baja densidad, de muy baja densidad. Bueno, pues hay que hacerles caso porque eso es lo que el laboratorio está reflejando en sus resultados. Y el médico internista, un endocrinólogo, un médico general, cuando ve eso, pues obviamente que va a poner su luz pues llamativa, o sea, la luz amarilla y diciendo, a ver, ¿sabes qué tienes esto? O si está muy elevado, pues la luz roja, ¿no? Como diciendo, cuidado, tenemos que tener mucha precaución, porque sí, cuando el colesterol se sube mucho, puede crear esas capas arterioscleróticas, inclusive en los parámetros sanguíneos se mide, hay un rango que habla de lo que es el riesgo que se pueda llegar a tener un infarto, ¿sí? El riesgo aterogénico. Y cuando ese está elevado, pues también el doctor llama la atención, ¿no? Pero de verdad que mucho de esto se crea por el exceso de aceites vegetales de mala calidad y los azúcares. Los triglicéridos se suben más por los azúcares que por lo que viene siendo la grasa en sí. O sea, existiendo grasa y consumiendo azúcares provenientes de harinas o de azúcares refinadas inclusive azúcar en exceso proveniente de jugos de fruta, se van a subir los triglicéridos, sí. Y esos también se llama mucho la atención porque cuando se elevan, la gente se siente mareada porque no está llegando suficiente oxígeno al cerebro. Sí, pero todo es en base a poder tener una dieta balanceada. Por eso no hay que consumir ni aceites refinados, ni azúcares refinados, ni harinas refinadas, ¿sí? Porque todo eso son venenos para el cuerpo. ¿Sí? Esos alimentos, o entre comillas alimentos, hay que quitarlos de la dieta diaria. ¿Sí? Yo no voy a decir que nunca se vayan a poder comer una rebanada de pan. No, pues sí, sí lo pueden consumir, pero si pueden empezar a procurar que sea un buen pan integral, no esa marca tan comercial que existe por ahí que no voy a hablar de ello, ¿verdad? Pero y consuman un pan de los que se hacen en buenas panaderías, que son de varios granos, ¿no? Pueden haber de 10, 12 granos. Son panes rústicos, muy nutritivos, ¿sí? Además tiene una textura muy diferente a comerse un rico bolillo mexicano, ¿no? Que aquí no se le antoja un bolillo recién hecho, ¿no? O sea, horneadito, calientito, pero pues no nutre de nada, no nutre de nada, ¿no? Entonces, según el país, en Sudamérica, pues se tienen otras costumbres, no es tanto el trigo que se consume más el maíz, se consume más la quinoa, ¿sí? Dependiendo del país, en Argentina sí se consume mucho más trigo, que tienen pues muchísimo campo que sembrar y el trigo pues crece y es una fuente importante de alimento para cualquier país. Nosotros más en lo que es el norte de Sudamérica, Centroamérica y México consumimos mucho más el maíz. Y también en Estados Unidos se consume mucho y se produce para otros procesos industriales. Sí, es uno de los países que más maíz producen en el mundo. Sí, se dice que si Texas tan solo produjera maíz, podría alimentar a todo el mundo con lo que siembra de maíz en ese territorio, ¿no? Y todos los estados que están hacia arriba del norte de Texas, lo que viene siendo Kansas, Oklahoma, Nebraska, Montana, todo eso cultivan muchísimo maíz, ¿no? Son hectáreas y hectáreas, hectáreas que va uno en el carro y ya se cansa uno de ver ahí todo el maizal tremendo que no acaba nunca, ¿sí? Entonces, todo eso que se puede industrializar a sacar muchos alimentos, uno de esos es el aceite. Entonces, tengan mucha, ¿cómo voy a decir? Tengan discrecionalidad, ¿sí? De elección cuando van a comprar sus alimentos al supermercado, ¿sí? A ver, todos los que somos de México sabemos lo que sabe un antojito mexicano cocinado en manteca de cerdo, unos frijoles que le llamamos refritos cocinados en manteca de cerdo. El sabor es incomparable, ¿sí? Si es manteca de cerdo dirían, ay, no, pero es manteca de cerdo. Bueno, pues si no tienes problemas de colesterol y te moderas, no va a pasar nada, ¿no? Yo cuando era niño me acuerdo que mamá me decía, ven a traer 2 pesos de manteca.
Y ya iba yo ahí a 2 cuadras y estaba el obrador de cerdo y haciendo un papel revolución me daban una bola así de manteca y costaba 2 pesos. Y mamá cocinaba con manteca, ¿sí? Y nunca nos hizo daño ni pasamos ningún problema. Malo cuando empezaron a sacar las margarinas, los aceites vegetales, las mayonesas, los aderezos, que eran base a aceites vegetales. Entonces, mucho cuidado con eso. Eso es un gran mito, ¿sí? No se dejen llevar por la mercadotecnia. Hay mucha información que pueden ver en internet, porque además de todo es información sencilla, no tiene que meterse a la ciencia profunda, ¿no? ¿Sí? Y voy a hablar ahorita de otro mito que son los azúcares, rápidamente. Cuando nosotros consumimos azúcares regularmente, cuando uno al supermercado o hace mucho más tiempo, vendían mucho el azúcar morena, todavía la venden, y era más barata que el azúcar refinada, ¿no? Pues azúcar refinada porque lleva más proceso, ¿no? Y ahora es al revés. El azúcar morena y el azúcar mascabado cuesta más cara que el azúcar refinada. El azúcar refinada no sirve para nada, tiene muchos problemas en el cuerpo humano, provoca cambios en el metabolismo, cambios, todo lo que tiene que ver con el proceso de generación de energía, va a tener un cambio ahí tremendo. Además de que es un alimento perfecto, el azúcar es un alimento perfecto para las células cancerosas, que lo estoy dando como un dato entre paréntesis, ¿no? Las harinas refinadas vienen siendo eso, refinadas, ya quitaron todo lo bueno, ya le quitaron la cascarilla al trigo, que es la cebada, ya le quitaron el germen, que es la parte del aceite que es buena, que es nutritiva, y dejaron la pura harina, el puro endospermo, así se llama el nombre de esa parte de la semilla, ¿no? Es germen salvado, ¿sí? Y endospermo. El endospermo es donde saca la harina. Y sí, bueno, pues aquí en México somos paneros, ¿no? Cuando estuve en Colombia también les gusta mucho el pan dulce, sí, pero también tienen algo muy rico que son las arepas, que son de maíz blanco, maíz amarillo, muy nutritivo, no lleva grasa, las puede uno rellenar de lo que sea, calentar al comal y saben muy ricas, ¿no? Y tienen el pan y tienen los buñuelos y tienen, igual que en cualquier país del mundo, tienen sus antojitos a base de pan, que es de harina de trigo, de harina de maíz, siempre con azúcar y lleva algo de grasa. Eso no es alimento, es un antojito, no sirve para nada. Y el cuerpo sí va a tener repercusiones cuando se consume un exceso de eso y no lo notamos porque no es de inmediato. Cuando una persona ya tiene esa intolerancia a un consumo elevado de azúcar, pues es cuando presenta un problema metabólico que se llama diabetes, ¿no? Y la diabetes puede ser insulino dependiente o diabetes tipo 2, ¿sí? Donde no requiere insulina. Y diabetes juvenil, que se le llama, es la tipo 1, que le da a personas jóvenes porque sus células no pueden aceptar la glucosa que llega para ser absorbida, se queda en la sangre y no, la glucosa no tiene que estar en la sangre, tiene que estar en el interior de las células para que la mitocondria, sí, que es un organelo importantísimo, la mitocondria podría ser una célula en sí misma. Ahí está la planta de fabricación de energía que se llama ATP. Esa es la gasolina de nosotros, ATP, que algunos se acordarán en sus clases de biología, la primaria y la secundaria, que es el ATP, son las siglas en inglés, ¿sí? Adenosine Triphosphate, pero el ATP es el trifosfato de adenosina, que es la unidad energética. Se los comento porque finalmente es lo que se crea con la glucosa, pero si es refinado entra muy rápido al cuerpo. Y aquí viene uno de los mitos que es importante esclarecer. Vamos a hablar de fructosa. La fructosa es el azúcar que naturalmente se obtiene de las frutas. Por cierto, es fructosa, no fructuosa. Yo he visto una cantidad de libros de nutrición que le escriben fructosa, pues si no es fructuoso, ¿sí? Es fructosa, o sea, lo que es fructoso es otra cosa totalmente distinta a lo que es la fructosa, que es el azúcar. Cuando proviene de las frutas y nosotros comemos fruta en trozos, lo que quieran ustedes, plátano, guayaba, sandía, melón, manzana, lo que quieran es muy sano. Pero cuando tomamos un jugo de frutas, no deja de ser sano, pero es muchísima azúcar.
a ver, a cualquiera de los que están en la audiencia, si yo les pregunto cuántas naranjas se emplean para hacer un vaso de 250 mililitros, todos saben que son de una naranja normal, ¿sí? O sea, medianita, van a ser de 3, 4 o hasta 5 dependiendo, ¿no? Entonces, ese es un extracto de la naranja. Y todo ese jugo nos lo vamos a tomar porque es muy sabroso cuando la naranja está buena, pero es muchísima azúcar. Entonces, la gente que tiene problemas de metabolismo de glucosa, que tiene diabetes, inclusive la gente que tiene triglicéridos elevados, no debe de tomar jugos de fruta. Puede comer la fruta completa, porque, a ver, yo les digo en el caso de la naranja, sí se toman el vaso de jugo, ¿sí? Pero a ver, cómanse las 4 o 5 naranjas a que no se las comen. Y sería muy sano porque pues ahí está toda esa fibra, ¿no? Y les voy a dar una recomendación en los cítricos, lo que es la mandarina, la lima, la toronja, la naranja, esa cascarita blanca que se ve ahí no se la quiten, ¿sí? O sea, cuando estamos pelando y si se queda algo de cascarita blanca en la pulpa, déjenla. Ahí esa es muy rica en rutósidos y bioflavonoides que son, digamos, parientes de la vitamina C y que son, es buenísimo, eso es buenísimo también para el sistema inmunitario. Entonces, eso es un mito que existe con relación a los azúcares. La miel me dicen, ¿y la miel de colmena, la miel de abeja es buena? Sí, sí es buena también, pero con moderación. Sí, sin entrar en tanto detalle de la parte bioquímica, sí, lo que viene siendo la miel es fructosa y glucosa. La glucosa es la manera en que vamos a tener nosotros el azúcar en la sangre y posteriormente está en el interior de nuestras células. La fructosa en cantidades moderadas no requiere de insulina para introducirse a la célula y eso se lo puedo decir a cualquiera. Es una reacción química de lo que se llama la glicólisis, que es un proceso bioquímico, pero es importante que lo sepan para que no tengan miedo. Cuando ustedes ven en una etiqueta, ¿sí? Que es una fructosa industrializada, jarabe de fructosa, aléjense de eso, porque es un azúcar muy dañina, entra muy rápido al cuerpo. La mayoría de las bebidas gaseosas, los llamados refrescos, que son un veneno prácticamente todos, ¿sí? Por los colorantes también que se tienen. Pues todo eso, la verdad es que no vale la pena consumirlos. Y en México, pues desafortunadamente les voy a dar este dato, México es el país que más consumo tiene de ese refresco de cola per cápita en todo el mundo. O sea, México es la mina de oro para esa compañía en el consumo de sus refrescos. Y la verdad es que no se vale, ¿no? Por eso hay tanta obesidad en México. Eh, tenemos el número uno, nada glorioso, de obesidad infantil. En obesidad femenina creo que somos el tercero. En obesidad masculina estamos mucho más arriba, ¿no? Pero bueno, pues es que todos los que hacen a la hora de la comida, vete por el refresco. Y ahora ya hay botellas de 3 litros. Y digo, Dios mío, y se acaba y a lo mejor se tienen que ir por otra, ¿no? Y digo, no, no puede ser. A mí mis hijos me dicen, papá, qué bueno que no nos dejabas tomar refresco cuando éramos niños. Sí, y la verdad es que no, y se acostumbraron al agua y hasta la fecha son de agua, nunca les veo que tomen refresco y yo tampoco, la verdad es que no, no me llama la atención, ¿no? Prefiero mejor una limonada preparada con agua mineral, ¿sí? Y hay maneras de endulzar como el azúcar, bueno, el edulcorante que es sustituto de azúcar. Los más sanos y los que no son dañinos, nada más son dos, la stevia y el fruto del monje. Todos los demás, la sucralosa, el aspartame, la sacarina, son muy dañinas, ¿sí? Había otro que ya no se encuentra en el mercado, que es el acesulfame potásico. Ese curiosamente lo utilizaba Pepsi Cola y los otros lo utilizaba la otra compañía. Entonces, no se vayan con la finta, no, pues voy a tener que decir la marca, ni modo. Sí, la sucralosa, el más común de los productos con sucralosa en el mercado es
les prenda, ¿sí? Y cuando compren sobrecitos de fruto del monje, que es lo más sano, fíjense que no tenga sucralosa porque son muy abusados, entonces le ponen parte de sucralosa, parte de fruto del monje, ¿sí? Y pues ya no vale la pena porque pues la sucralosa afecta y más afecta el aspartame, que ese estaba en una, pues una marca que decía Canderel, ¿no? Sí, y en Estados Unidos era el Equal. Entonces, esa no vale la pena porque se acumula en el cerebro y provoca una fenilcetonuria, muy peligroso. Y bueno, pues esos mitos existen en la parte de los azúcares. Consuman miel de colmena, sí, con moderación. El cuerpo no va a distinguir si viene en determinado momento de la miel de colmena o es un azúcar combinada, porque la va a metabolizar. Pero la ventaja de la miel de colmena es que tiene propóleo, tiene poder, tiene también trazas de jalea real, sí, o sea, tiene polen, que a la gente que no le hace daño, pues ese es muy nutritivo, sí, o sea, ese animalito es, por ese animalito estamos vivos en la tierra, por los procesos de polinización. Si se acabaran las abejas, yo creo que la humanidad desaparece, ¿no? Pero hay que cuidarlas mucho, ¿sí? Y si quieren consumir, hay muy buenas mieles en México. Ya en muchas partes del mundo están siendo muy conscientes del consumo de la miel. En México le llamamos miel de colmena, pero es la miel de abeja, igual que en otras partes, ¿no? Y hay de muchos tipos. Entonces, adelante con eso. Sí, hay como le digo, muchísimas marcas, pero fíjense, hay otros edulcorantes que es el eritriol. El eritriol es un azúcar fermentado que proviene del maíz, es un alcohol fermentado y sí tiene un sabor dulce, pero pues tampoco se recomienda, ¿no? Entonces, pues para mí es muy fácil decírselos, platicárselos porque es mi materia y se los comento de una manera lo más sencillo que puedo. Pero si van a comprar un sustituto de azúcar que no quieren que tenga calorías para que no consuma más calorías, solamente la stevia y el fruto del monje. Todo lo demás no sirve. No lo compren, no les va a ayudar en nada. Sí, claro que los otros son mucho más baratos. Una bolsa de 150 gramos de fruto del monje puede estarles costando, que sea puro fruto del monje, arriba de 300 pesos, ¿no? Y se necesita muy poquito, pero bueno, vale la pena buscarlo porque tampoco se trata de consumir cucharadas y cucharadas, porque de todas maneras no se necesita eso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues todo lo que sean golosinas, de todo lo que también, y me tengo que basar mucho a México, porque pues aquí vivo, de aquí soy, así crecí. O sea, todas esas marcas que tienen de pastelitos y de botanitas dulces y de galletas y demás, todo eso no sirve para nada, tiene mucho azúcar. Esos rellenos cremosos son un veneno. Y los colorantes que se manejan, no les voy a dar los nombres químicos, sí, pero el colorante amarillo, sí, y el rojo son sumamente dañinos y casi todas esas botanas tienen esos colorantes. ¿Sí? Uno se llama tartrazina, que es muy malo, ¿sí? Y esos aditivos, esos colorantes van provocando daños en los niños. Hay mucha relación del consumo de ese tipo de aditivos con los niños que tienen autismo. El azúcar para los niños que tienen autismo es muy mala, ¿sí? Los niños que son hiperactivos tampoco deben de consumir azúcar porque los hace más hiperactivos. Entonces, ahí está el por qué el azúcar no es ningún buen alimento. Es un commodity a nivel internacional, quiere decir que se puede vender, ¿sí? En buques llenos que le caben 25.000 toneladas a un buque, ¿sí? Entonces, pues se vende mucho. El azúcar que más se produce en el mundo es por parte de Brasil. Cuba tenía una gran producción de azúcar, ya no. Y en varias partes del continente latinoamericano se produce buena cantidad de azúcar. Sí, es increíble que aquí en México tengamos que importar cuando había una cantidad de ingenios donde exportábamos y ahora tenemos que importar, pero bueno, así son las cosas en la modernidad, ¿no? Y déjeme ver cuánto tiempo. Hoy son 7:57.
Ya me fui muy extendido. Margarita, por favor, hello. Bueno, Que no sé si alguien quiere hacer una. Yo no tengo. Ah, aquí está Margarita. no puede abrir mi audio. Bueno, pues qué interesante todo, doctor. La verdad es que hacen falta estas pláticas ilustrativas porque a veces no sabemos, tenemos enfrente ciertos productos, cuál es mejor o cuál es el menos peor en todo caso, ¿no? Cuál es menos nocivo para nuestra salud. Pues, qué buen tema, de verdad. Bueno, pues nos quedan escasos 3 minutos. Si alguien desea hacer algún comentario que sea referente al tema que nos acaba de compartir el doctor, o bien tienen alguna consulta. A ver, Clau. Hola, buenas noches. ¿Cómo Ah, están? bien, bien, Buenas noches, gracias. Clau. Doctor, la pregunta es, pues procuro cuidarme con el consumo de azúcar, harinas y todo, porque el mismo organismo me rechaza eso. Pero resulté ahora y diagnosticado con un vértigo. Me han hecho exámenes de sangre y colesterol, triglicéridos, glóbulos rojos, blancos, todo me ha salido bueno. Entonces, para saber con los accesorios en qué forma y en qué parte me los pongo, porque, vea, doctor, si alguna vez se ha pegado una borrachera de esas que se le mueve todo, son las que yo he tenido, pero sin beber. Entonces, me da mucho desespero. Entonces, si me puede, por favor, informar y muchas gracias. Sí, a ver, primero digo, ya se checó su sangre y demás, pero no únicamente a través de colesterol y triglicéridos elevados, tiene que checar el oído medio, ¿sí? El oído medio puede tener algún daño y eso se llama síndrome de Meniere, ¿sí? El vértigo, el mareo da por eso, precisamente porque hay una alteración en los huesecillos del oído medio. Entonces, también puede checarle un otorrino laringólogo, para ver si hay algún problema ahí. Y le recomendaría que se pusiera las Numicards aquí detrás de los pabellones del oído, o sea, en esta parte. Ahí colóqueselas, ¿sí? Atrás de donde tiene su aretito, atrás, ¿sí? Ahí, una en cada oído, ¿sí? Para que pueda usted ver si hay algún cambio, pero sí cheque la parte interna del oído para ver qué está pasando ahí, ¿ok? Porque si no han encontrado nada en la sangre, pues no es por ahí. Hay que irse al oído medio. Listo, doctor. Muchas gracias y una feliz noche. Igualmente, Clau, muchas gracias. Adelante, Ramírez, tu audio, por favor. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Es muy interesante lo siempre sus pláticas, doctor. Muy interesante. Muchas Se gracias. aprende demasiado y lo malo es que no se puede asimilar todo, pero algo que se le queda a uno es bueno, ¿eh? Hay una pregunta que le quiero hacer. ¿Es cierto que la manteca de cerdo es más buena que todo lo que usted había mencionado? Sí. Esa es la La pregunta. manteca de cerdo es grasa saturada, es del animal de cerdo, ¿sí? Se utiliza mucho para cocinar muchos platillos porque le da un sabor distinguido, un sabor distinto. Sí, y finalmente la cuestión es no requemarla. O sea, si ya lo utilizó para en un momento dado cocinar algo, pues lo que sobre, deséchela, porque al final de cuentas es muy económica, y vuelva a utilizar la grasa, que a final de cuentas para sacarla, pues se tiene que hacer un proceso de hervor para poderla tener ya empacada. Pero sí es todo lo que son aceites vegetales de lo que ya platiqué, margarinas, grasa vegetal que tiene una marca, pues la única marca que yo conozco se llama Inca, es un paquete blanco con logotipo azul, ¿sí? Es muy popular en muchas partes de Latinoamérica. Todo eso es muy malo, no se consuma para nada, no consuman. Si tienen aceite, el que tengan en su casa ahorita, consúmanlo. Ya no compren más aceite, compren aceite de coco donde lo tengan, compren aceite de olivo que esté prensado en frío extra virgen, pero no lo utilicen para cocinar, utilícenlo para
agregarlo en ensaladas, en alimentos, ese debe comer frío, crudo, bueno, así como viene de la botella, ¿no? El aceite de semilla de uva también les puede ayudar en ese sentido, pero lo que se está manejando más hoy en día es el aceite de coco. Y el aceite de aguacate es buenísimo también, pero el aceite de aguacate es pues carito, no es nada barato, es muy sabroso, pero y se puede usar para cocinar porque el problema de los aceites es que rebase lo que se llama el punto de fusión, que quiere decir que en ese momento se desnaturaliza y ya no sirve. Entonces los que tienen punto más alto son el de coco, el de aguacate, sí, son los que más le convienen. Muchas gracias, doctor. Va Muchas gracias. manejando, cuídese mucho. Sí, sí, tranquilo. Sí, sí, yo sé. Es de Colombia usted, ¿verdad? No, soy de ¿No? Veracruz. Ah, tiene el acento como mis amigos colombianos, ¿eh? Sí. Quizá porque hablo mucho con ellos también acá. Ah, bueno, pues ahí está, ahí está. Sí, así Ahora es. sí que hágale, hágale. Ok. Ahí, Gracias. ahí le mando la fotico. Sí, Vayas a tomar un tintico a los portales. sí, gracias. A usted, Bueno, adelante, Patricia. Buenas tardes, buenas noches, Margarita, doctor Curiel. ¿qué Muchas tal? gracias por, muchas gracias por esta, no sé cómo se le puede, momento educativo de colesterol. Usted todo el tiempo, wow, me encanta escucharlo. No que no me encanten los otros doctores, me encantan, pero con usted es como una clase de anatomía, pero, o sea, muy específica todo el tiempo, en verdad. Y ahorita esto de lo del colesterol me gustó mucho la plática porque yo, a raíz de nervio del trigémino, de la neuropatía del trigémino, perdón, pues yo tuve que cambiar mi régimen alimenticio y ahorita, bueno, siempre me he cuidado, toda mi vida la verdad siempre me he cuidado, pero ahora, estos últimos años, yo pues consumo aceite de aguacate, de oliva, cocino con aceite de coco. Como dice usted, el aceite de oliva prensado, virgen, en pura ensalada, lo consumo. Mi pregunta es, las carnes, eh, yo fui con una doctora de medicina alternativa y me decía que no, cero carne roja, cero carne de cerdo, que yo sé que el cerdo afuera. Igual los embutidos, pero yo decía, ¿pero qué no podemos comer carne 2, 3 veces a la semana? Yo decía, pues aunque sea un pedacito de carne, ¿no? Pero ella decía que nada. Ahora cambié de otro con otro doctor y él me dice que sí, porque yo perdí mucha masa muscular, porque cambié todo mi régimen alimenticio y perdí 18 kilos. Entonces, pues obviamente perdí mucha masa muscular, entonces me dice, tienes que comer mucha proteína, pero me dice, debes de comer carne. Pero a mí la verdad la carne no me gusta mucho, no la acostumbro, pero últimamente me ha sabido bien rica porque no la comí por varios años. Entonces, ¿usted qué opina? La carne la debo de consumir muy poquito, como porque yo la verdad pues no le quiero meter algo al cuerpo, que yo no tengo problemas de colesterol ni de triglicéridos. O sea, yo gracias a Dios todos mis resultados de sangre, todo siempre sale muy bien. Lo que me sale es el colesterol, bueno, pero poquito, o sea, pero yo vuelvo otra vez, mi pregunta es la carne, ¿qué me recomienda usted? ¿La puedo consumir poquito o dice que mejor nada? No, no, no. Usted puede consumir lo que su cuerpo le pida. Cuando la consuma no se sienta en lo absoluto como culpable, no, porque el cuerpo le está pidiendo. Mire, 100 gramos de proteína cruda, o sea, un bistec de 100 gramos tiene 21 gramos de proteína cuando ya está cocinada y es una buena ración. Un huevo tiene 6,5 gramos, dos huevos tienen 13 gramos. ¿Usted debe de cuántos kilos pesa? Peso en libras son 147.
o ciento al cuarenta y siete. Bueno, son 7, 9 kilos por cada 20 libras, son 9 por 7, 63. Usted pesa como como 60 65 kilos. ok. Esos sesenta y Y, cinco kilos usted debe consumir 75 gramos de proteína. Y eso lo puede hacer muy bien repartido en tres partes. No tiene nada de malo que consuma carne, la que usted apetezca, que sea una buena carne. ¿Sí? Si a final de cuentas quiere combinarla con un pollo que sea orgánico, que no sea, que sea un pollo de granja, no pollo como los hacen, como los crían, ¿no? Que tiene muchas hormonas. El huevo también le recomiendo que sea de esa forma. Y otras fuentes altas de proteína y muy buena son tres quesos: el queso cottage, el queso ricota, que viene siendo el requesón en México, y el queso parmesano en láminas. Esos son tres fuentes de proteína muy buenas y repártalas durante el día. O sea, en la noche se puede consumir una ensalada con una media pechuga de pollo, le pone unas hojuelas de queso parmesano y ahí está cumpliendo con sus proteínas. Usted debe de consumir proteínas, sobre todo si tuvo esa neuropatía del trigémino. Espero que ya no la tenga, porque eso es muy doloroso y requiere colesterol, y consuma aceites omega 3 de origen marino, pero que sean muy finos. Que sean muy finos. Si no conoce algo que sea realmente fino, escriba al correo electrónico que Margarita nos va a poner ahorita y la voy a orientar, porque los aceites marinos omega 3 tienen que ser de muy buena calidad para que sean pues muy benéficos para el cuerpo humano, ¿no? ujú. Me estoy vitaminando, o sea, estaba tomando antes el krill. Este, yo ¿Está no sé qué bien? piensa usted del krill, estaba tomando del krill, otro suplemento, o sea, me despierto tomando medicamentos, su puro suplemento, o sea, me hago mis licuados de agua con fruta, con avena, con miel de agave, con nueces, con semillas, o sea, me vitamino y me alimento bien. El dolor, pues hace unas semanas tuve una crisis de 2 horas, o sea, estuvo pesada, pero fue porque en el tiempo que cambié de doctor y dejé la dieta, dejé todo y empecé a comer como si no hubiera haber un mañana de todo. Y eso fue lo que otra vez detonó Claro. eso. ¿Y qué más necesito para comprobar que esto es cierto? La alimentación es primordial para evitar condiciones. La verdad, yo me di cuenta porque a mí la inflamación, el peso, dolor, sobre todo, se me quitó casi el 95%, doctor. Yo Qué estoy bueno. hablando con usted, yo no podía hablar antes con No, nadie. y la veo normal, la veo normal, la veo muy bien. Sí, si quiere que le ayude de una forma más específica, escríbanos al correo y la doctora Romina Ok, me canaliza ese correo para que ya nos pongamos en contacto y yo le diga otras cosas que puede hacer. perfecto. Muchas gracias, doctor. A Te usted, lo agradezco. Patricia.